Hola, ¿qué tal? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Daniel Posternak. Quiero contarte cómo surgió la idea de armar este video. Nos contactaron a nuestra consultora WP Consultants desde una asociación ofreciéndonos armar un video para ayudar a los líderes a enfrentar tiempos de crisis. Mi primera reacción fue, no, yo no soy la persona para hacer eso, porque hoy priva la incertidumbre y a mí la incertidumbre no me gusta nada, es algo que no va conmigo. Yo soy alguien planificador, que se anticipa las cosas, que le gusta saber a qué atenerse y eso hoy no es lo que pasa. Pero acto seguido dije, yo estoy también en un lugar de liderazgo y tengo que enfrentar esta crisis y la vida me demanda a mí enfrentar esta crisis también. Entonces empecé a revisar cuáles eran las crisis que yo había pasado y me di cuenta que eran muchos. A mis 53 años y peinando canas, veo que pasé por el golpe de Estado, la vuelta a la democracia, la guerra de las Malvinas, hiperinflación, 4 presidentes en 2 días, default, la crisis de las hipotecas subprime y ahora llegó esta crisis del coronavirus. Entonces, tengo acá un machete y me apoyo también en eso. Creo que apoyarnos en cosas nos puede ser útil. Intentaré crear valor a través de mi experiencia de 18 años trabajando con líderes y sus equipos en organizaciones. Y espero que eso te sirva. Circulan un montón de cosas por internet. No te quiero repetir todos los consejos que están. Si uno pone en Google los 10 mejores consejos para enfrentar el coronavirus y la crisis en las empresas, tendremos un montón de gráficos preparados por las mejores consultoras de estrategia del mundo. Lo que quiero es hablar sobre nosotros mismos y cómo cada uno podemos enfrentar como seres humanos, primero que somos y después como líderes. Si los líderes mundiales cambian su estrategia en una semana, 180 grados, si hay un montón de países que están haciendo y probando cosas y enfoques distintos, ¿por qué pretender nosotros, como simples mortales, entender como líderes, saber cómo enfrentar esto? No sabemos, nadie sabe, nadie está preparado. Es como querer tapar el sol con las manos. Volviendo al lugar del liderazgo, es un lugar de soledad. Hace unos años escribí un artículo que se llama Arriba se está solo. Y porque muchas veces el lugar del liderazgo es de soledad porque no hay pares. Ahora, eso es por elección. Nosotros sí podemos tener pares. Podemos elegir buscar colegas si no tenemos pares en nuestra organización, otra gente, supervisores, pedir ayuda a nuestros jefes, a coaches. No hay que tener miedo de decir no sé. De hecho, yo, aparte de mi trabajo en la consultora, coordino un grupo de 12 gerentes generales o dueños de empresas en Vistage. Hace 5 años que trabajamos juntos, nos apoyamos mutuamente en ver cómo resolver temas. Siempre fue un lugar privilegiado, pero hoy es un lugar estratégico de supervivencia para sus organizaciones y sus empresas. Entonces, no es bueno estar solo. Otra de las características es que a veces el lugar del liderazgo es el lugar del superhéroe, que todos lo podemos. Y eso no es así, no está bueno. Nosotros no tenemos que colocarnos en ese lugar de superhéroe, tenemos que conectarnos también con nuestro temor, con nuestros miedos. El miedo puede ser una muy buena emociones, el miedo es una emoción, puede ser una muy buena consejera, que desde ese lugar veamos qué está a riesgo y cómo podemos protegerlo y cuidarlo, pero no operar dominados por el miedo. La emoción es una buena consejera, pero una pésima dueña. Bien, volvamos a nosotros. Lo importante es que cada uno pueda estar alineado, que pueda estar en eje, no perdamos foco. Como dicen los jóvenes, que tengamos ancho de banda. ¿Ancho de banda para qué? Para poder tomar decisiones, para poder estar tranquilos, para poder descansar de noche, para poder escuchar, para poder pensar, para no apresurarnos, para no tomar decisiones apresuradas. Entonces, cada uno tiene que buscar cómo hacerlo. No soy quien para decirte qué hacer. Algunos meditan, otros tienen una bicicleta fija y hacen 2 horas por noche, otros arman rompecabezas, algunos escriben, otros cantan. Cada uno tendrá que buscar qué hacer, pero es importante poder estar alineados. Como líderes somos observados por otras personas. Somos como el norte para muchos, esperan que les digamos qué hacer. Ahora, si no estamos alineados con nosotros mismos, no podremos ayudar a nadie. Para terminar, quiero basarme en las experiencias de Viktor Frankl.
el psiquiatra austríaco que estuvo prisionero en el campo de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. Él observaba, como buen psiquiatra, observaba el comportamiento de los otros prisioneros, y su hipótesis es que aquellos que tuviesen mayor masa muscular o que fuesen más gordos iban a poder sobrevivir frente a los más flacos y debiluchos. Ahora se dio cuenta que no era así, que había gente muy gorda que se moría antes y los otros aguantaban más tiempo. Y empezó a hablar con la gente a ver qué pensaban y qué les pasaban. Y lo que se dio cuenta es que aquellos que tenían un buen porqué vivir podían soportar casi cualquier cómo, y no hay peor cómo que un campo de concentración. Entonces habló con uno y les dijo: tienes que sobrevivir para juntarte con tus hijos que quedaron afuera. Tienes que sobrevivir para compartir tu talento prodigioso tocando el piano, que sos único. Tienes que sobrevivir para contar qué es lo que está pasando aquí, que fue su caso. Entonces, la vida nos pregunta a nosotros cómo vamos a responder. En vez de nosotros estar preguntando ¿por qué pasa esto?, que son preguntas que no tienen respuesta, colocarnos en un lugar más de protagonistas, siendo nosotros que tenemos que responder frente a este desafío. Y un ejercicio que puede servirnos es imaginarnos de acá a 10, 15 años, el día que nos toque con suerte ser abuelos, ¿cómo nos gustaría contarle a nuestros nietos quiénes fuimos durante esta crisis? ¿Cómo estuvimos? ¿Qué fuimos capaces de hacer? ¿Qué pudimos? ¿Cómo actuamos? Si fuimos solidarios, si perdimos el norte, el foco, o estuvimos bien. Espero que estas palabras te ayuden a vos para enfrentar esta crisis y que todos tengamos mucha salud. Muchas gracias.